Buenas tardes, me llamo Andrés Villena, soy periodista y doctor en Sociología y he publicado hace poco más de un mes Las redes de poder en España, élites e intereses contra la democracia, que propone una manera distinta de ver la vida política y social. Las redes de poder en España ofrece un panorama diferente. Nosotros vamos a votar cada 4 años y recientemente lo hemos hecho muchas veces. Sin embargo, hay una serie de poderes que no son el parlamentario o el ejecutivo que nunca pasan de moda y que siempre están ahí sin necesidad de presentarse a ningún comicio. Está el poder de la Comisión Europea, el del Banco Central Europeo, pero también el del IBEX 35, los altos funcionarios, clubes y fundaciones menos conocidas. ¿Quién nos habla de ello? ¿Quién ilumina esa zona oscura de la democracia? Las redes de poder en España es uno de los primeros libros que, con un trasfondo de una tesis doctoral detrás, se ocupa de dar respuesta a esto, cueste lo que cueste. Hay muchos casos que se narran en el libro. Los poderes que no se presentan a las elecciones forman redes que les permiten mantenerse siempre en la cúspide de la estructura social. Un ejemplo de ello es el clan del exministro Cristóbal Montoro. Montoro fue ministro de Hacienda con José María Aznar. En 2004, al perder las elecciones, forma una asesoría, consultoría que se llama Montoro y Asociados, que después cambiará su nombre por Equipo Económico. Montoro y Asociados se dedicaba a reducir al mínimo los impuestos que pagaban sus empresas clientes. Es decir, nuestro ministro de Hacienda, que administra la recaudación de impuestos, montó con personal de su gabinete y de la propia agencia tributaria, altos cargos de su ministerio, una empresa privada, es decir, privatizó el ministerio para ponerlo al servicio del capital privado. Un capital privado que tiene mucho dinero para remunerar este tipo de técnicos. En 2012 el ex ministro Montoro vuelve a ser ministro de Hacienda y nos sube los impuestos, en particular el IVA. Es decir, una de las personas que trabajaba para que el sector privado optimizara su recaudación fiscal le sube los impuestos a los ciudadanos. Su número 2, en 2012, era Miguel Ferrer Navarrete, que venía de PricewaterhouseCoopers, empresa implicada en el escándalo LuxLeaks, de alojamiento de beneficios empresariales en paraísos fiscales. Es curioso señalar cómo la distancia o la línea de separación entre empresa y administración pública no es tan clara como parece y los mayores perjudicados somos nosotros, ¿no? Otro ejemplo de estas redes que están por encima de la democracia lo podemos ver en el año 2011, cuando el exministro Eduardo Serra lidera una fundación que se llama Transforma España. Serra se salta al papel del presidente Zapatero y se reúne directamente con el rey de España, el ya abdicado Juan Carlos I, para proponerle una iniciativa revolucionaria, reformar definitivamente el estado del bienestar, el mercado laboral y privatizar lo que queda de capital público para aprovechar la oportunidad que supone la crisis. ¿Quién era Eduardo Serra y los que le acompañaban? Un conjunto de exministros, la mayoría de ellos altos funcionarios, como él, abogado del Estado, que han pasado esa difusa línea roja entre empresa y administración pública, pues durante los años 70, 80, 90, 2000. Eduardo Serra fue secretario de Estado de Defensa con los socialistas, ministro de Defensa con el Partido Popular y dirigente de empresas como Deutsche Bank España, Unión de Bancos Suizos, Everis, otras empresas armamentísticas y empresas de todo tipo, como fue la propia Peugeot. Lo que se puede ver aquí es otro caso de personas que, pase lo que pase, siguen mandando y siguen tomando decisiones claves en nuestra vida. ¿Sirve de algo votar? Por supuesto. Si no existiera el voto, estos poderes podrían campar a sus anchas sin ningún tipo de oposición democráticamente elegida. Lo que hace falta es un incremento en la participación democrática, pero que no se limite a una votación nominal cada 4 años, sino que además los ciudadanos sean capaces de seguir la actualidad de una manera distinta. Este libro intenta ofrecer una guía para ello y además sean capaces de exigir a los partidos que estén a la altura. La transición es un periodo convulso, la transición democrática, en la que la organización sindical y la agitación en las calles llevó a partidos moderados como la Unión de Centro Democrático a reformas fiscales ambiciosas y la aprobación de leyes como el divorcio.
frente a la actividad de la patronal y grandes empresas, herencia del franquismo, las masas en las calles hicieron mucho más ambicioso a un Adolfo Suárez que no pasaba de ser un falangista de provincias. Los políticos son construcciones de la ciudadanía, conforme les exijamos más capaces serán de hacer cosas. Por lo tanto, no vale hablar de existencias de las élites para liberarnos de la responsabilidad de impulsar nuestra pequeña gran parte del cambio. Siempre habrá élites, siempre habrá redes de poder, las desigualdades son inherentes a la estructura social, pero nosotros podemos modular y moderar el poder de estas élites y en parte es nuestra responsabilidad la que hará que estas élites tengan que estar más atentas. Siempre se ha dicho que el dominio sobre la masa, el dominio democrático, se consigue gracias a la pasividad, a la saturación y a la anomia de esta masa, a su escasa capacidad de asociación. Pues ya tenemos un montón de deberes que hacer. La masa o la ciudadanía debe reconocer su identidad común. Ellos tienen una fuerte conciencia de clase porque saben de dónde vienen y saben a dónde quieren ir y se parecen mucho. Nosotros tenemos que hacernos la pregunta de qué somos y en qué nos parecemos y qué factor común nos debería organizar. No puedo decir que me haya creado grandes enemigos porque no hay ninguna afirmación en el libro que no sea verdad. Todas están apoyadas por evidencia empírica, datos y fuentes. Pero sí es verdad que el contenido de este libro y el que ha salido en algunas entrevistas ha molestado a algunos exaltos cargos y personas influyentes que no quieren ser consideradas élites. A estas personas y a las que se puedan sentir ofendidas recomiendo la lectura del libro para no extraer afirmaciones descontextualizadas. No obstante, un periodismo que no moleste a nadie difícilmente pueda denominarse periodismo. Y por supuesto hay más redes que destapar. Este ensayo, este trabajo solo es la punta del iceberg, pero nuevamente dependemos de la gente, dependemos de que la demanda de este tipo de trabajos, de estos libros, permita a los autores, sean quienes sean, dedicar una parte de su tiempo a la investigación, a un periodismo tranquilo y de análisis, un periodismo que permite ir a las fuentes y dedicar decenas de horas a reflexionar, trazar mapas e investigar datos. Pero para ello dependemos de vosotros. Si solo nos limitamos a visitar páginas gratuitas patrocinadas por las grandes élites democráticas y no democráticas de la nación, poco podremos encontrar contra ellas. Por lo tanto, en el lector, en el consumidor, en el votante y en el espectador está el futuro de estas investigaciones y desde luego hay unas redes judiciales que son el último candado de la clase dominante, hay unas redes mediáticas que son las que nos informan o desinforman y hay muchas redes empresariales, europeas, institucionales que pueden ser destapadas pues en próximos trabajos, pero nuevamente no solo dependemos de las editoriales que se interesen por estos trabajos, sino de las personas que puedan leerlos y recomendarlos.